Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta mañana, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que seas tú, Padre, dándonos la sabiduría y el entendimiento. Que seas tú, Señor, ministrando la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, y sé que has escuchado esta petición. Te lo hemos pedido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un tema muy hermoso. Etapas en las que vivimos en este mundo. Texto bíblico Efesios 4, 17 y 18. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa, hermanos. Cuando nosotros buscamos de Dios, debemos de empezar a comprender cosas diferentes, comprendiendo las etapas por donde pasa el ser humano. Podremos ayudarles a ser discipulados y a vivir la vida cristiana con sabiduría de Dios. Amén. Con el conocimiento que hace falta para que nosotros podamos encontrar esa paz en nuestro corazón. Amén. Esa fortaleza con que vamos a caminar como hijos de Dios. Amén. Son 3 etapas mencionadas en el mensaje. Estas son conciencia, comprensión y sabiduría. Amén. Amén. Si vemos el libro de Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Alabado el nombre del Señor. Qué poderosa la palabra de Dios cuando nosotros tenemos el conocimiento de qué es lo que nos hace estar presentes buscando el conocimiento de Dios. Para poder ser imitadores de Cristo necesitamos vivir conscientes del sacrificio de Jesucristo. Amén. Y poder comprender el amor de Dios, sentir el olor, la fragancia de su gran amor. Sí, amén. Y con sabiduría buscar la enseñanza para vivir conscientes en lo espiritual. Amén. Porque hay algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestra conciencia, que ya no somos carnales, somos seres espirituales. Amén. Llegamos a comprender las cosas, pero no a desarrollarlas. Sabemos dónde está la sabiduría, pero no la buscamos. Sí, amén. Y nos convierte en cristianos inconscientes. La palabra de Dios en el libro de Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría, dice, y la enseñanza. Pero acuérdese que nosotros ya no somos insensatos, porque hay algo en nosotros que nos guía. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que despreciar la enseñanza? Si sabemos
que es lo que nos va a llevar al camino correcto. Amén. Amén. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, la obediencia a Dios. Amén. Hay algo en lo que nosotros debemos de hacer conciencia, que en la obediencia se mueve el poder de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Hay algo tan hermoso vivir en la obediencia a Dios que puede vencer el obstáculo, puede vencer el desánimo, puede vencer todo aquello que quiera perturbar nuestras vidas. Amén. La conciencia es algo que nosotros no podemos ver, pero sí sabemos que actúa en nuestro ser. Sí, amén. Vivir con conciencia de lo celestial, porque ahora ya no está usted en una conciencia natural o carnal. Ahora usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. La conciencia es donde la mayoría de las personas están viviendo. Saben de Cristo y su palabra, pero sin comprender viven en desobediencia. Sí, amén. O sea, estamos conscientes de lo que queremos hacer, pero sin poder nosotros comprender, vivimos haciendo lo que queremos hacer, no lo que debemos hacer. Amén. En cambio, Dios los ha llamado a un caminar santo. Gloria a Dios. En primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Por qué va a vivir en esa santidad? Porque ahora tiene una conciencia en lo espiritual y es lo que lo va a llevar a comprender o a caminar dando pasos de santidad. Sí, amén. Usted tiene ahora el conocimiento de la palabra de Dios para poder caminar con Cristo. Amén. Es sencillamente reconocer algo. Si pregunto, ¿qué es este libro que tengo en el púlpito? Usted lo ve y contesta: ese libro es la Biblia. Esa es simple conciencia. Amén. Quizá todavía no me pueda decir lo que contiene el libro o por qué es importante, pero ha reconocido que el libro es la Sagrada Escritura. Sí, amén. Hay algo que usted tiene ya esa conciencia. Amén. Conciencia pudiera ser un conocimiento según la carne, pero acuérdese que nosotros ya no los movemos según la carne. Dijo Pablo que vivimos en un cuerpo carnal, pero ya no obramos según la carne. Amén. En 2 de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué ya no lo conocíamos, ya no lo conocían ellos así? Porque ellos ya estaban en una dimensión espiritual, Gloria al Señor. sujetando la carne a la obediencia de nuestro Dios. En el momento en que nosotros conocimos a Cristo, lo conocimos en lo espiritual. Amén. No viene alguien y me dice: yo le di la mano al Señor y hablé con Él corporalmente, porque Él está con nosotros en lo espiritual. Sí, amén. De modo que si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa la palabra de Dios, porque ahora usted como nueva criatura, usted sabe que todo es nuevo.
los malos hábitos, costumbres, vicios, ya no existen en nosotros. Amén. Porque tenemos una conciencia que nos está hablando y diciendo lo que vamos a hacer. Amén. Porque ya somos espirituales. Gloria a Dios. Ahora somos nuevas criaturas. La nueva criatura no regresa a lo que dejó atrás, Sí, amén. porque eso es lo que no agrada a Dios. Usted no va a vivir recordando lo pasado, recordando el pecado que vivía en el mundo. No va a vivir odiando porque le hicieron algo. Amén. Usted ahora es amor. Usted ha nacido de nuevo. Amén. Usted puede vivir una vida muy diferente a la que vivía antes. Amén. Gloria al Señor. Comprensión. Viviendo en el ámbito de la comprensión sin recibir a Cristo en nuestro corazón. Eso es comprensión natural o humana o carnal, como le quiera llamar. Sí, amén. Comprendemos las cosas, pero no tratamos de dar el siguiente paso. El libro de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, amén. Es ahí donde, si usted vive en una comprensión natural o carnal, jamás va a discernir qué quiere Dios de su vida, Amén. qué quiere Dios de nosotros. Muchas veces queremos obedecer a Dios, Gloria al Señor. comprendemos qué quiere Dios de nosotros, pero falta algo. No se está desarrollando nuestro intelecto, no se está desarrollando esa mente espiritual. Hay algo que hace falta en cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es otra cosa sino exhortación con el amor de Dios. Amén. Esa exhortación lleva la grandeza del amor de Dios. Sí, amén. Ahora, el ser humano, si no ha podido pasar de esa comprensión, todos comprendemos que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Sí, amén. Aleluya. Pero de ahí no damos el siguiente paso. El hombre vive sin comprender lo que Dios quiere de nosotros, y vea lo que dice en el libro de Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti. Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria al Señor. Ahora usted va a poder empezar a comprender qué quiere Dios de nosotros. Esto es lo que el hombre no puede comprender. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Él lo pide. Solamente hacer justicia. Porque el justo por la fe vivirá. Y amar. Si usted no sabe amar a Dios, no podrá amar al prójimo. Sí, amén. Misericordia. Si usted no se mueve en misericordia, no puede decir que ama a su hermano. Y humillarte, dice, ante tu Dios. ¿Cuántos tomamos el momento de arrodillarlos en cualquier lugar que tengamos el momento, el espacio para hacerlo, y nos humillamos ante Dios? Amén. En la misma congregación hay un momento en el que todos debemos de estar humillados ante la presencia de Dios. Amén.
Hay poder en la sangre de Amén. Cristo. Se mueve el Espíritu Santo en este lugar. Sí, amén. Y es ahí donde nosotros podemos comprender y dejarnos guiar por el Espíritu Santo hasta llegar a una humillación ante la presencia de Dios. Amén. Porque el Espíritu sí quiere que nosotros nos humillemos. Lo que no quiere es nuestra carne. Es ahí donde comprendemos, pero no queremos. No hay humillación. Amén. No hay deseo de presentarlos a Dios en espíritu y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Hace falta esa entrega espiritual. Amén. Hace falta el avivamiento. En la iglesia no tiene que haber avivamiento carnal, Sí, amén. sino un avivamiento espiritual. Gloria al Señor. Que se mueva en la alabanza, en la predicación, que se mueva en un corazón limpio y sincero. Gloria a Dios. No nos convirtamos para que el Señor los hable como le habló a los fariseos o a todo aquel pueblo escogido de Dios, cuando les dijo: de labios muchos me honran, pero con el corazón muy pocos, porque el corazón es el que no está siendo tocado en este momento. Amén. Si usted le permite a Dios que Él entre a su corazón y lo quebrante, usted va a ser otra persona. Gloria a Dios. Eso es lo que está haciendo falta en las iglesias. Permitirle a Dios formarlos. Él es el alfarero. Sí, amén. Permítale a Él que entre y lo guíe. Esto es lo que el hombre no ha podido comprender. Amén. Pero podemos comprenderlo porque hay alguien que es la alianza nuestra. Gloria a Amén. Dios. En 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora podemos romper todo aquello que, o sea, tiene sujeto o sujeta nuestra mente. El entendimiento nuestro tiene que ser libre de toda cautividad, Amén. Sí, Gloria a amén. Dios. para que resplandezca la luz de Dios en nosotros. La luz es del Evangelio, es la gloria de Cristo, o la que le va a llevar a usted a vivir en un movimiento o avivamiento espiritual, Sí, amén. porque tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Es ahí donde se va a mover el Espíritu Santo de Dios. En el momento que nosotros determinamos que es domingo para venir a alabar el nombre del Señor, estamos conscientes. Solo falta dar el paso a vivirlo en lo espiritual. Sí, amén. En el libro de Job 28:20 dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Solo en las manos transformadoras y poderosas podemos encontrar la inteligencia. Amén. Si nosotros no queremos conocer a Dios, jamás recibiremos la inteligencia que proviene de Dios. Amén. Al pasar a este nivel, ya hemos dejado atrás el tener simple conciencia de lo que nos espera, para pasar a tener comprensión de los asuntos espirituales de Dios. Ahora nosotros, con una comprensión espiritual, vamos a poder guiarlos correctamente, Amén. guiar a otros correctamente. Muchas veces
tenemos conocimiento secular, pero no ha podido ser quebrantado lo secular y humillarlos a lo espiritual. Lo secular no es que nos sirva, porque usted pudo haber tenido un estudio muy amplio, pero hace falta darle vuelta y entender ahora en lo espiritual. Sí, amén. La comprensión es el nivel en el que no solo se reconoce algo, sino que se puede decir algo sobre ello. La comprensión es la puerta a la sabiduría. No es solo citar versos bíblicos o textos bíblicos, es comenzar a comprender principios y valores, es empezar a desechar lo que yo era antes. Ahora vamos a entender diferente las cosas. Amén. ¿Por qué las va a comprender muy diferente? Porque ahora usted puede llegar a la comprensión, a la sabiduría, que lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Dios y para la salvación de su alma. Gloria a Dios. Es empezar a comprender principios, porque como hijos de Dios, nuestros principios deben de ser en la moralidad de Dios, Amén. en el amor de Dios, y desechar lo que éramos antes. Usted ya no vive en el yo era, ahora yo soy una nueva criatura. Sí, amén. El era pasó, Amén. como les dije en el fin de año. Para nosotros no hay ayer ni mañana, hay un solo día a la vez. Sí, amén. De igual manera, aceptó a Cristo, deje todo pasado atrás. Nació de nuevo, se levantó una nueva criatura Sí, amén. para el servicio, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Es ahí donde usted va a caminar y se va a mover, y Dios no se apartará de su vida. Bendito Dios. Muchas veces decimos, Dios me abandonó. Dios no abandona a nadie. Amén. Somos nosotros los que no hemos podido empezar a desechar el pasado y los alejamos de Dios. Sí, amén. Dios no se aleja. Dios, el hombre se aleja por el pecado, Sí. porque Dios es santo. Amén. Por eso dice, ser santos, porque yo soy santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Ahora sí entiende lo que le estoy diciendo. Usted es una nueva criatura. Usted ahora ama a Dios, Amén. obedece a Dios. Sí, amén. Ahora siente que hay un Cristo vivo en su corazón. Gloria a Dios. O si no lo ha sentido, pídale a Dios, porque hay un problema serio. Nosotros debemos de entender que ya no somos los mismos pecadores. Bendito sea Dios. Muchos cristianos se quedan en el nivel de comprensión. Amén. Por esa razón saben, conocen, hablan sobre el contenido de la Biblia, pero no cambian de manera de vivir, porque no han dejado que lo que conocen opere en ellos el cambio de lo natural a lo espiritual. Sí, amén. Esa situación la viven la mayoría de cristianos. Comprensión, todos comprendemos que necesitamos conocer a Dios. Amén. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a conocer a Dios? Gloria a Dios. Todos comprendemos
que Dios quiere que seamos santos. Amén. ¿Cuántos luchamos por esa santidad? Aleluya. Comprendemos que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no hay ese amor. Amén. Entonces, pero somos cristianos viviendo en esa comprensión sin el desarrollo espiritual. Pidámosle a Dios desarrollarlos en lo espiritual, Amén. en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Lo que dice el libro de Proverbios, que el temor a Jehová es el comienzo a toda sabiduría. Amén. Ahora, viviendo con sabiduría, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, entonces entenderás el temor de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. La sabiduría. Todos nosotros debíamos de tener esa sabiduría de Dios. Y no diga, yo leo la Biblia y no la entiendo. Es que no le ha puesto el deseo a su corazón. Es que no ha hecho el esfuerzo de arrodillarse y leer la Biblia. Sí, amén. Es hermoso que lean la Biblia, pero no se quede en la comprensión de que ya leí la Biblia. ¿En dónde está la obra que ha hecho la lectura bíblica? Amén. La lectura bíblica tiene que transformarlos y darlos sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a practicar el amor de Dios. Sí, amén. Entonces vamos a empezar a obedecer a Dios. Amén. Amén. Si sus principios tienen fundamento en el temor de Dios, con toda sensatez buscará el conocimiento por medio de la sabiduría de Dios. Amén. O sea, si sus principios tienen fundamento en el temor de Dios, usted va a ser una persona sensata, con el conocimiento por medio de lo que Dios da. Sí, amén. Nosotros tenemos, hermanos, algo hermoso en nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Siendo hijos de Dios, nosotros podemos alcanzar cosas grandes en el caminar con Dios. Sí, amén. Por eso dice el libro de Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Usted no puede dejar de leer la palabra de Sí, Dios. amén. Usted no puede permitirle al desánimo que no tome la Biblia o las Sagradas Escrituras y la escudriñe. Amén. Porque usted debe de saber que de ahí viene la sabiduría, de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Este cuerpo de Cristo va a crecer en inteligencia, en el poder de Dios, en el amor a Dios. El libro de Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahora, si usted sabe que ahí está la vida del hombre, ¿por qué no alimentarse todos los días? Amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, amén. No solo es sustentar nuestro vientre, sustente primero su alma, su espíritu, Amén. que necesita ese conocimiento. Gloria a Dios. Su alma tiene sed de la palabra de Dios, Amén. o debe de tenerla. Sí, Amén. Porque si la tuviera, buscáramos todos ese conocimiento, ese amor de Dios. Ay, gloria. Muchas veces decimos los hermanos o cristianos, como nos llamemos, hoy si nos exhortaron fuerte, no es que los exhorten fuerte. Usted vino para ser edificados en la palabra de Amén. Dios. Usted vino para conocer
de qué manera se tiene que alimentar. Sí, amén. ¿Cómo va a comer el cuerpo de Cristo y cómo va a beber su sangre? Amén. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, amén. Amén. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hay que ser obedientes a los mandamientos de Dios, Sí, amén. porque entonces se cumplirá lo que está diciendo la palabra de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No dice viven perturbados los que leen la palabra de Dios, sino que vivimos con un entendimiento, con un desarrollo en lo espiritual, en lo intelectual. En el ser humano hay algo grande y hermoso que no hemos podido nosotros entender o desarrollar. La sabiduría. Gloria al Señor. Dios no hizo al hombre ni a la mujer torpes. Amén. Dios hizo seres inteligentes. Gloria a Dios. Usted recibió a Cristo y es una nueva criatura. Declárese sabio, declárese inteligente. Sí, amén. Gloria a Dios. Muchos cristianos erran diciendo: es que yo no entiendo, es que yo soy burro. Usted no es de ese género, usted es humano, Amén. un ser inteligente, Sí, un amén. ser que ha entendido y vive por el poder de la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. La sabiduría, sin embargo, es más que simple conciencia. Es comprensión o ser capaz de decir que de la boca de Dios viene el conocimiento. La Biblia nos enseña el temor a Dios. Sí, amén. ¿Por qué la Biblia nos enseña temor a Dios? Ese temor viene porque ahora nosotros, conociéndolo, tenemos temor de pecar. No miedo. Amén. Miedo es una cosa y temor a Dios es otra. Sí, amén. Cuando usted empieza a temer en no caer en el pecado que vivía antes. Amén. Probablemente le pregunte por qué es importante las Sagradas Escrituras. Usted podrá responder como sabio: porque lámpara es a mis pies tu palabra Sí, y amén. lumbrera a mis caminos. Bendito. Eso es sabiduría. Gracias. No va a decir porque tiene tantos libros y porque tiene historias grandes. Con sabiduría usted podrá entender que es la luz que le lleva al camino correcto para que pueda regresar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Ahora sí entiende por qué es importante las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Amén. Porque es lo que va a iluminar su vida. Amén. Porque es lo que le va a dar la inteligencia para no perderse del camino que ha tomado. Sí, amén. Porque lumbrera es a su camino. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que hace falta, que nosotros lleguemos a tener la inteligencia de la palabra de Dios. Sí, amén. Si yo les pregunto, ¿quién es Jesús? Como sabio, ustedes podrán responderme: mi Señor y Salvador personal. Amén. Porque ahora son seres con sabiduría, con inteligencia. Amén. Porque ahora ya no viven en una simple conciencia, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Bendito Dios. ¿A qué fue llamado usted? A ganar almas. Sí, amén. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Gloria Dios. al Señor. Ese es el llamamiento del Señor. Amén. Y si usted da buen fruto, es sabio. Amén. Cuando le estamos escudriñando el libro de Mateo y dice: el hacha ya está puesto, Amén. árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Amén.
Entonces, fuimos llamados a ser sabios para dar frutos. Sí, amén. Vamos a concluir. En las 3 etapas, que son conciencia, comprensión y sabiduría, cada etapa tiene su paga y consecuencias. Aleluya. Le propongo que desde hoy no nos quedemos en la simple comprensión. Usted ya sabe que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, amén. Empiece a obedecer a Dios. Viva en el conocimiento, en la obediencia al Señor. Amén. Amén. El Señor ya hizo el sacrificio. Ahora nosotros entreguémonos en sacrificio vivo a Dios, para que el poder de Dios se manifieste en nuestros corazones. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero nosotros como hijos de Dios somos seres que caminamos con sabiduría, con conocimiento, con el amor a Dios. Amén. Usted vino a la iglesia con una conciencia espiritual, Amén. sabiendo que aquí hay algo que le espera. Bendito Dios. Aquí hay algo que se mueve y es lo que le va a sustentar, es lo que le va a dar el crecimiento, lo que le va a dar el amor, lo que le va a dar la fe, le va a dar la protección divina. Ese algo no lo venden, no lo encuentra en otro lugar, solo en este lugar donde se alaba y se bendice el nombre del Señor. Amén. En este lugar donde nosotros hemos venido a buscar la salvación de nuestras almas, porque esa es la promesa de Dios, que todo aquel que creyere en el nombre de Jesús será salvo. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo, buscando nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, Padre Todopoderoso. ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti. Hay un Dios poderoso en este lugar. Hay un Dios santo y verdadero. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú extendiendo esa mano de poder y transformando nuestras vidas. Sé tú, Señor, dándonos conciencia, comprensión y sabiduría para este camino que hemos tomado. Sé tú, Padre, rompiendo todo desánimo, toda frialdad en lo espiritual. Sé tú, Señor, llenándolo del conocimiento y del poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de tu Santo Espíritu se derrame sobre la congregación. Hay un Dios poderoso que está en este lugar y cada uno recibirá, ya tiene su bendición. Créale, porque Él camina en este lugar. Él está en cada uno de nosotros. Él tocará su vida. Él sanará su carne, su cuerpo. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Que yo en tu nombre cancelo toda cautividad, toda enfermedad, toda brujería, hechicería, todo espíritu de demonio, toda maldición por descendencia. Todo aquello que no agrada a Dios ni a los hijos de Dios se va en el nombre de Jesús. En tu nombre te reprendo, espíritu de inmundicia. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu diabólico y satánico. En el nombre de Jesús echo fuera demonios. En el nombre de Jesús pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y la promesa de Dios se cumple. Hay poder en la sangre de Cristo. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén.